Ahora voy a saludar al abogado de la familia Franco, que es Luis Felipe Utrera Molina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. No sé si no te... Buenas noches. Bueno, hay mucho retraso. No sé si lo podremos... Sí. No sé cómo va a ser esto. Buenas noches. Yo sí les escucho. Perfecto. Le voy a preguntar primero, usted viene todo el día explicando la satisfacción de la familia, aunque, bueno, hay que recordar que lo primero no se ha decidido nada sobre el objeto de la cuestión. No se ha decidido nada. Lo único que se ha hecho por parte del Tribunal Supremo es suspender la ejecución de los acuerdos de 15 de febrero y 15 de marzo. Es decir, ya no se podrá realizar la exhumación como tenía previsto el Gobierno el día 10 de junio y por lo tanto el Gobierno deberá esperar a que el Tribunal Supremo resuelva en su sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Es decir, el Tribunal ha estimado nuestra solicitud de medidas cautelares y los argumentos que fundamentalmente estaban referidos al perjuicio irreparable que se produciría de haber realizado una exhumación que posteriormente pudiera ser reversible. El Gobierno se agarraba hoy al hecho de que esta resolución del Supremo se dice que la decisión tomada por el Ejecutivo tiene en cuenta el interés general. No sé cómo interpreta usted esa frase. Bueno, el Gobierno es normal que se agarre a una de las frases del auto. Yo me agarraría a otras. En definitiva, el interés general es indudable, lógicamente. Estamos hablando de un Real Decreto Ley, pero no es menos importante el respeto a la tutela judicial efectiva y a los derechos fundamentales de mis clientes. Por lo tanto, son varios los aspectos que valora el tribunal y evidentemente, aunque no prejuzga el fondo del asunto, sí que evidentemente analiza, aunque sea muy someramente, la apariencia del buen derecho, es decir, que toma en consideración, lógicamente, que la argumentación de esta familia, como no podía ser de otra manera, es una argumentación digna de tener en cuenta, ¿no? El Gobierno también acusa a la familia de estar constantemente poniendo palos en las ruedas para que esto no llegue a un final. Vamos a ver, si poner palos en la rueda es ejercitar los derechos que a uno le concede la ley, pues sí. También he escuchado que están paralizando una decisión democrática, pero es que la base de la democracia es el respeto a la ley. Y mis clientes lo que están haciendo es lisa y llanamente exigir que se respeten sus derechos y eso, en fin, entorpece la acción del Gobierno. Sí, yo creo que el perjuicio que se puede causar al interés general, sinceramente, es nulo. Es decir, 43 años después de su entierro, no creo que suponga un problema para nadie el hecho de que los restos mortales de Francisco Franco sigan en el Valle de los Caídos. Es decir, habrá gente que le guste más o menos, pero evidentemente no se trata de un problema de extraordinaria y urgente necesidad. Por eso nosotros sostenemos la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley y hemos solicitado al Tribunal Supremo que eleve la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Una última pregunta. Si esto se resuelve, ¿después hay más margen para otros recursos ante el Constitucional o se puede llevar a otros ámbitos? Sí, la sentencia del Tribunal Supremo se podría recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y eventualmente ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que evidentemente están siendo afectados los derechos fundamentales que están reconocidos tanto en la Constitución como en la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos, como es fundamentalmente el derecho a la intimidad personal y familiar de los familiares de Francisco Franco y el derecho a la libertad religiosa. Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Franco, gracias por compartir este rato con nosotros. Le pido disculpas a usted y a los espectadores porque la calidad de la conexión
no era la que se merece ni nuestro invitado ni nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar aquí. Problemas para conectar. Un momento, Franco va a seguir en el Valle de los Caídos. Tenemos ya aquí una mesa muy completa para tratar este tema. Están con nosotros Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Rafael Escudero, profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad Carlos III y experto en memoria histórica. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Jorge Subirán, profesor de Derecho Eclesiástico de la CEU San Pablo. Buenas noches, bienvenido. Y también Natalia Velilla, magistrada y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Hola. Buenas noches, gracias a los cuatro por atender la llamada del programa y poder hablar de este asunto después de la decisión del Supremo. Os voy a pedir una reflexión inicial sobre la decisión de hoy. ¿Qué valor le dais y qué consecuencias puede tener? Juan. Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, estoy aquí rodeado de juristas, yo no lo soy, pero desde luego he visto una imagen antes que el señor Sánchez dijo en junio del año pasado, nos pillará trabajando, y nuestro objetivo no era otro que, en primer lugar, evitar la sumación, pero en segundo lugar, en el peor de los casos, pues mire usted, retrasar al máximo lo que pudiéramos en espera de mejores condiciones, ¿no? Bueno, pues estamos bastante satisfechos porque de momento hemos conseguido las cosas. El Generalísimo sigue en el Valle de los Caídos y hace un año ya, desde que el señor Sánchez dijo que iba a sumar a Franco. Rafael. Bueno, yo creo que desde el punto de vista técnico-jurídico es una decisión defectuosa, incorrecta jurídicamente, no está motivada de una forma suficiente como exige la ley para las decisiones judiciales. Es una decisión que contiene además algunos errores históricos especialmente graves. Iremos comentando ahora, ¿eh? Y es una decisión, en definitiva, creo, adoptada desde el punto de vista de la ideología de los firmantes y no desde el punto de vista de los argumentos jurídicos. En este sentido creo que es errónea desde el punto de vista jurídico. Jorge. Bueno, yo parto que las cosas son como son y no como algunos lo quieren ver. Los 5 magistrados, en este caso del Tribunal Supremo en el auto, lo que han hecho es aplicar la lógica, quiero decir, han aceptado la medida cautelar, en este caso, de la familia Franco, por el interés general, porque podría ser muy un ridículo para el gobierno si después el Supremo se pronuncia de manera contraria y los, digamos que van a un lado y después para el otro, no quedaría en buen lugar en este caso el gobierno, aunque insisto hay que ser cautelosos porque no se ha pronunciado sobre el fondo. ¿Natalia? Bueno, yo tengo que decir que la decisión de la Sala Tercera en este caso no prejuzga al fondo. Esto quiero dejarlo claro, se trata de una medida cautelar. Las medidas cautelares tienen por finalidad impedir que una posterior resolución judicial pudiera hacer irreversible una determinada cuestión. Tiene que concurrir básicamente dos requisitos. Uno es la apariencia de buen derecho y el otro es el riesgo de la mora procesal. La Sala Tercera en este caso lo tenía fácil para suspender. Yo discrepo de lo que he escuchado hasta ahora, yo hablo desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, no entro en valoraciones ideológicas. Lo tenía fácil puesto que riesgo por el retraso en el procedimiento no existe cuando es una persona que está inhumada desde hace 40 años. Por tanto, la Sala Tercera ha puesto en una balanza lo que sucedería en el supuesto de que se estimase el recurso, que el riesgo que podría conllevar el volver a traer el cuerpo al lugar donde se encuentra inhumado, y al no existir este riesgo en mora procesal, pues ha decidido tirar por la decisión que es bastante habitual. Además, no es nada es exorbitante, nada raro que la Sala Tercera haya tomado esta decisión, en independencia, como digo, de que lo que luego resuelvan en el recurso final. No recuerdo, estamos en tipo de charla, de análisis, ¿no? Si alguien quiere añadir o aportar alguna cosa más. Sí, yo mismo. Sin que sirva de precedente, pues mire, estoy de acuerdo con mi compañero aquí de mesa. Sí, aspecto ideológico. Dice que se ha resuelto lo que se ha resuelto en función de ideología, ¿no? Pues efectivamente, mire usted, resulta que todo el fondo de toda esta cuestión, pues lo que está en el aire es la ley de memoria histórica. Tiene una ley sectaria, totalitaria, inmoral, que atenta contra la Constitución, una ley que divide a los españoles en buenos y malos, una ley que tira por tierra la transición, una transición ataca los principios de la democracia formal, se lleva por delante incluso la propia monarquía. Ese es el aspecto ideológico de esta ley. Y Franco es un paso más, está en esa tesitura. El Generalísimo
es un paso dentro de lo que se quiere hacer. De hecho, el Real Decreto Ley al final lo que hace es modificar la propia Ley de Memoria Histórica. De manera que sí, naturalmente que en la antípoda de lo que el señor Escudero piensa, evidentemente, pero claro que es ideológico, exactamente. Sí, pero es que los jueces no deben resolver los asuntos por cuestiones ideológicas, deben resolverlo de acuerdo a derecho. Y aquí lo único que está abordando, es una medida cautelar, lo único que está abordando es si existiría un perjuicio irreparable, irreversible, en el caso de llevar a cabo la exhumación. Y es curioso porque el propio Tribunal Supremo en el auto dice que no existe, que no hay riesgo de irreversibilidad material. Es decir, que efectivamente la momia podría ir y venir. Ha habido algún caso también en el que esto se ha producido, ha habido algún ejemplo, con lo cual no hay irreversibilidad material. Por tanto, no habría ese perjuicio para los recurrentes. Y entonces, donde viene el factor ideológico, me permite lo explico en un segundo, donde viene el factor ideológico es cuando entonces el Tribunal Supremo dice, no, cuidado, pero es que supondría un perjuicio muy grave para el Estado, para las instituciones democráticas. Y aquí es ya donde es muy sorprendente. Y es donde se dice, no, es que este es un caso excepcional, porque estamos hablando del jefe del Estado desde 1936. Error. No hay ninguna teoría del Estado ni del derecho que avale que el dictador Franco en 1936 era el jefe del Estado. Y esto es un error muy grave. Existen casos similares que ya se ha pronunciado la jurisprudencia sobre ellos. Por ejemplo, tenemos la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona. La posterior inhumación... Efectivamente, yo estoy de acuerdo aquí con mi compañero en que el gobierno no puede impedir que los restos de Franco, en el caso que yo también creo que no va a salir del Valle de los Caídos, vayan a la Almudena, porque eso es un acuerdo privado entre la Iglesia y la familia, que ahí el gobierno no puede intervenir y no puede hacer normas ad hoc, porque eso crea una inseguridad jurídica. Podemos llegar al gobierno, como esto no me gusta, cojo, creo otra norma, no se puede, desde el punto de vista jurídico. Bueno, empezar no es el gobierno, es el legislador, el que ha ordenado la salida de los restos del dictador del Valle. Es el legislador, no el gobierno, porque aquí se intenta confundir y tenemos que tener claro la diferencia de poderes, ¿no? No, decía que quería introducir otro factor, que creo que es importante, también hay que tenerlo en cuenta, que en este ejercicio de ponderación que el Tribunal Supremo no ha hecho entre bienes e intereses en juego, están también los derechos de las víctimas de la dictadura, que están reconocidos también por tratados internacionales. Y entre ellos está, que vinculan a España, y entre ellos está el derecho a la reparación moral. ¿A qué víctimas de a todas las víctimas de la dictadura, que todos entendemos 130.000 desaparecidos. Víctimas hay miles. Bueno, pero de los las dos víctimas lados, de la dictadura víctimas de los dos no lados. existieron dos lados. Mil. Existió el gobierno legítimo republicano y el bando rebelde. Seguramente el 28 de julio de 1936 la República no tenía legitimidad ninguna. Y seguramente el 5 de octubre de 1934, cuando Largo Caballero dio un golpe de Estado. Eso no lo dice ni Naciones Unidas, ni el Consejo de Europa, ni el Parlamento Europeo, que entiendo que no son organizaciones marxistas-leninistas. Así, fíjate que legitimidad. ¿Usted se imagina ahora que el señor Marlaska ordene que vayan esta noche a buscar al señor Casado, le peguen 3 tiros y lo maten? Porque eso es lo que pasó el 13 de julio de 1936. Hasta creo que estamos en circunstancias afortunadamente muy distintas y no hay que plantearse queda clara las posiciones distintas. Que acabe Rafael el argumento, después Natalia y después Lo que quería plantear es que las víctimas tienen derecho reconocido por el derecho internacional que vincula a España a la reparación moral. Y entre ellos, los contenidos de ese derecho está, como prohíbe también la ley, la exaltación a la dictadura, a la guerra civil y al franquismo. Enviar los restos del dictador a la Basílica de la Almudena supondría un acto de exaltación, y eso también está permitido por la ley. Y así lo ha dejado muy claro. Yo solamente apuntar que efectivamente, como he dicho desde el inicio, es un tema complejo, pero como siempre, al final acaba recayendo todo en decisiones de los tribunales, este Poder Judicial, del que nadie se acuerda en elecciones ni en ningún otro momento, salvo cuando suceden estas cosas. Dicho lo cual, tengo que decir que efectivamente existe un convenio internacional, así se tiene que tratar los concordatos o los acuerdos con la Santa Sede, pero en ningún momento se dice que no se puedan realizar determinados actos. Lo que se tiene que contar es con el consentimiento de la Iglesia, lo cual al final nos va a llevar necesariamente a que tiene que haber algún tipo de mediación por parte de los agentes intervinientes. En cualquier caso, lo que es irrefutable y no se puede discutir por nadie es que existe una ley, que es la Ley de Memoria Histórica,
y estaría siendo modificada el artículo 16, apartado 13 de introducción en el mes de agosto. Puede gustarnos más o menos, pero esa ley existe. Y los jueces tienen que aplicar la ley tal y como está concebida. Esa es la voluntad popular. Los jueces además tienen que ponderar los otros intereses en juego y efectivamente existen, como he dicho, los intereses de la familia, pero ningún derecho es ilimitado. Todos los derechos tienen su limitación en los derechos de los demás y se pueden respetar igualmente los derechos legítimos de los familiares sin por ello renunciar a lo que se está reconociendo a través de esa ley. Por tanto, yo lo único que auguro es que va a haber un procedimiento bastante interesante desde el punto de vista jurídico y en el que al final un juez tendrá que acabar decidiendo qué es lo que se hace en este caso. Claro, aquí además se nos plantea, siguiendo un poco con lo de mis compañeros, las víctimas, por un lado, de los dos bandos que las hay, y a lo mejor a las víctimas les interesa, antes de que Franco salga del Valle de los Caídos, que se busque a sus víctimas. Es decir, que no se dediquen a todo el problema de Franco, sino que a lo mejor, pues en todos esos sitios en donde se sospecha que puede haber cosas comunes, que el gobierno a lo mejor intervenga ahí para que salga. ¿No? Dicho esto, el problema, estoy de acuerdo con mi compañera, al final es un problema judicial que los jueces tienen que ponderar todo, y es un problema, insisto otra vez, de la jerarquía normativa, es decir, porque el legislador quiera hacer en un momento determinado algo, no puede oponerse al derecho internacional, con lo cual, porque está protegido. Incluso la propia Constitución, para derogar los acuerdos, prohíbe que el Poder Legislativo de manera unilateral pueda romper, en este caso, un acuerdo, ¿no? Tiene que haber una negociación y después, a lo mejor, denunciarlo, pero hasta ahí... Tampoco ha dicho el gobierno que no vaya a hacerlo. Yo entiendo que es una cuestión efectivamente de ejecución de una decisión legislativa, o sea que es una cuestión, digamos, nos quedan 2-3 minutos. El gobierno hoy se agarraba a esa referencia al interés general que apuntaba el auto del Supremo. ¿Tiene motivos para agarrarse a eso? Al interés general. Al interés general de la decisión de la exhumación. En la medida en la que estamos aplicando una ley... Decía el gobierno que se hace referencia a esa frase y que le permite pensar que la decisión será a su favor. Es muy fácil de entender. Hay una ley que es que la aprueba el legislativo, ha sido ratificada además el Real Decreto, y hay unos familiares, interés general frente a interés particular, lo cual no significa que el interés particular deba ser desoído o que deba ser ninguneado, sino que tiene que tenerse una ponderación. El interés general en este caso es preponderante en la medida en la que hay una ley detrás, claro. Hay una ley, hay una constitución, hay unos